Listo, Comienza. muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todos los asistentes que nos visualizan a través de nuestras plataformas en línea. El día de hoy, 4 de diciembre, se llevará a cabo el Foro Internacional Anual 2021, denominado Proyección Económica 2022-2026, con los siguientes representantes. Por Estados Unidos tenemos al magíster Ryan Fosset, por Panamá al magíster Rafael Rivera, por Colombia a la magíster Diana Olaya, y en el ámbito nacional tenemos a la magíster Catherine Guayua, al magíster Tulio Espinosa y al magíster Dante Duval. Cada uno de ellos el día de hoy nos brindará su perspectiva y enfoque acerca de nuestro tema, que reitero es proyección económica 2022-2026. Asimismo, comentarles que contaremos con una traductora que difundirá información en inglés. Debemos recordarles a nuestros ponentes que tienen un tiempo por cada pregunta, aproximadamente de 1 minuto. Al final de las rondas de preguntas a los expositores, se habilitará las rondas de preguntas por parte del público. Continuando con la programación, cedo el pase a mi compañero Iván Inciso. Hola, Iván. Buenos días con todos, ¿qué tal? Les saluda Iván Enciso. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la que es la primera parte de este foro anual, que son las preguntas. Y empezamos con el Magister Dante. Magister Dante, buenos días, darle la bienvenida y muchas gracias. Eh, en la parte superior se va a ver lo que son las preguntas, que va a ser preguntas generales para todos los ponentes y se va a ir respondiendo de uno en uno. Entonces empezamos con lo que sería la primera pregunta. ¿Cuál es la proyección económica que usted visualiza en los próximos 5 años? Magister Dante, ¿nos podría indicar, por favor? Ok, primero, muchas gracias a Harvard Consulting por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes estas proyecciones, nuestra perspectiva personal y a nivel empresarial a la cual representamos. Mi nombre es Dante León, soy representante y gerente general de Tasatop.com, es el primer marketplace o mercado de ahorros e inversiones de Latinoamérica, y también soy vicepresidente de la Asociación FinTech del Perú. Bueno, contestando la pregunta, bueno, aquí hay muchos puntos que tocar, ¿no? A nivel de Perú, yo creo que la coyuntura a la cual nos estamos enfrentando, dada digamos, la perspectiva política que tenemos, va a ser muy conservador estos próximos 5 años. Ahí se nota una diferencia con el año anterior en cuanto a ahorros e inversiones, una apertura de mercado, una liquidez que se evidencia por el retiro de la AFP que se ha dado en los últimos meses. Esta va a impactar en las inversiones privadas y públicas y ha habido un incremento considerable de las inversiones públicas y privadas en casi un 7% referente al PBI nominal aquí en Perú en cuanto a las inversiones públicas y privadas. Esto va a impactar, de hecho, en una liquidez para el sector privado, que necesita capital para reactivarse. Y esto va a demandar de inversionistas nacionales e internacionales para que puedan ver un potencial y un nicho de inversión en Perú eh, para que evidentemente tengan mejores rentabilidades que puedan encontrar en otros países. Por ese lado veo con bastante optimismo el sector. Eh, por esto también se va a aperturar se van a crear muchas oportunidades, tanto para el sector, sobre todo para el sector privado, ¿no? Veo mucho auge, sobre todo en el área de agroindustria, construcción, minería. Sin embargo, vamos a tener que conversar bastante con el Estado porque también el rol que está tomando el Estado es importante, ya que la parte social también hay que involucrarnos bastante directamente. Yo veo con bastante optimismo, ya para terminar mi respuesta, pero hay que ver qué sectores van a tener más impacto, ¿no? Yo creería que el sector agro, educación, turismo poco a poco se está reactivando
vamos a encontrar en estos nichos oportunidades de inversión, que es mi especialidad, ¿no? Ahorros, inversiones. Gracias. Muchas gracias, Magíster Dante. Ahora pasamos con la Magíster Diana, que es relacionista pública de lo que es la Cámara del Pacífico. Buenos días, Magíster. La misma pregunta. Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes, saludarlos desde Bogotá, Colombia, y reconozco de manera muy especial esta importante iniciativa de Howard Consulting, de su gerente, de todo su equipo de trabajo, y por supuesto un saludo especial a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Bueno, pues todos sabemos que venimos de una de las crisis más grandes del mundo y recuperarnos de esto va a ser tremendamente difícil. Vimos que en 2020 las economías que más cayeron de la región fueron Panamá en un 17,9%, Perú en un 11%, Argentina en un 9,9% y Colombia en un 6,8%. Pero también estas economías han sido las más resilientes, cayeron rápido, pero han empezado otra vez a crecer rápido este año. Y ahí ya tenemos una proyección de crecimiento interesante para Panamá en un 12%, Perú en un 10%, Ecuador aproximadamente un 3%, Chile un 11% y Colombia un 7,6% según el Fondo Monetario Internacional. Tenemos grandes retos. Al 2020 teníamos a nivel mundial unas 88 millones de personas en situación de extrema pobreza y estos efectos de la pandemia nos van a retrasar como mínimo 3 años los avances en esos objetivos de desarrollo sostenible de poner fin a la pobreza extrema. Lamentablemente, en términos de pobreza, los países que encabezamos la región somos Colombia y Ecuador, en pobreza extrema, perdón, pero en pobreza absoluta nos acompañan otros países como Argentina y Perú. Esto hace que tengamos que avanzar más rápido, que tengamos que tener a nivel macroeconómico políticas estables que nos ayuden a salir de esta situación. Y también tuvimos a nivel de equidad un retroceso importante, ¿no? Ustedes saben que la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral de las mujeres, volviendo a niveles que teníamos en el 2022. ¿Qué vemos para los próximos años y qué estadísticas han salido? Pues según la CEPAL, la región de América Latina y el Caribe va a crecer hacia 2022 un 2,9%. Y se espera que para el próximo año los países que más crezcan de la región sean Colombia y sea también Costa Rica. Y creo que esto va a ser posible en la medida en que primero logremos completar el esquema de vacunación en la región. Segundo, que sepamos qué va a pasar o logremos mitigar las variantes del COVID. Todos sabemos que ahorita hay una variante africana y cuando creíamos que ya estábamos saliendo de la pandemia, ahora no vamos a saber si vamos a volver a cuarentena, si se van a volver a cerrar las fronteras. Ahí también va a ser importante toda la parte de estímulos fiscales y seguramente como región vamos a estar apoyados también en esos altos precios de las materias primas. Genial, muchas gracias, Magíster Diana. Magíster Tulio, muchas gracias por estar presente en lo que es este foro. Darle la bienvenida, los buenos días y la misma pregunta. ¿Cuál es la proyección económica que usted visualiza en los próximos 5 años? Tiene un minuto. Buenos días con todos. Agradezco la invitación de Howard Consulting de darnos un espacio internacional, americano, para conversar y dialogar sobre aspectos muy puntuales en materia económica que atañe a la región. Yo quiero ser muy cauto con los temas económicos de la región. Mi querida Diana ha dado unas cifras oficiales del Fondo Monetario, tenemos algunas del BID, donde hasta hace unos 3 meses las perspectivas eran ciertamente un poco alentadoras, pero con la aparición de la variante Omicron, estas se han venido asentando, digamos, de una manera poco acorde con lo que buscan los países. Evidentemente,
esperemos que la vacunación alcance niveles sostenibles en los próximos años y que se mantenga una posibilidad de mejora económica a todo nivel. Consideramos, sin embargo, que vamos a convivir con el virus muchos años más, así que los negocios a nivel global y especialmente a nivel latinoamericano deben acostumbrarse a esta nueva realidad. Esa es mi primera parte, estimado. Muchas gracias, Magíster. Magíster Rafael, la misma pregunta. Sí, muchas gracias por la invitación de Howard Consulting. Encantado de estar compartiendo con los distinguidos expositores el día de hoy. Yo soy Rafael Rivera, Managing Partner de BDO Panamá. Y con respecto a nuestra evaluación de crecimiento, específicamente a lo que se refiere a la economía panameña, nuestra estimación es que para los próximos 5 años puede estar oscilando entre un 5% en un escenario, digamos, medio, a un 7% más o menos en un escenario positivo promedio, considerando sobre todo unos planes de inversiones muy importantes que tiene tanto el Canal de Panamá como, digamos, centro del hub logístico de Panamá, por más o menos 32.000 millones de dólares para los próximos 10 años, en adición a los aportes fiscales que recurrentemente hace el canal al Tesoro panameño y que pueden rondar en los próximos 10 años a probablemente 21.000, 20.000 millones de dólares, con lo cual tienes un plan de inversión en infraestructura y en capacidades nuevas del hub logístico importante, y también con el inicio de la operación de la minera Panamá de cobre, que realmente está transformándose también, digamos, en un motor auxiliar de la economía en estos momentos tan difíciles, y que era, digamos, una fuente de recursos y divisas que no existía hace 3, 4 años en Panamá, porque estaba en construcción la mina. Así que si sumamos eso más los proyectos de infraestructura del gobierno central, existe una especie de plan de inversión en infraestructura que puede contribuir a mejorar, digamos, las tasas de crecimiento. Y aparte, pues sí tenemos que hacer frente a esa caída que mencionó Diana de un 18% de la economía en el año 2020, que para este año también hay una expectativa optimista de un 12%, los más pesimistas hablan de entre un 8 y un 9%, pero que todavía no nos coloca en la posición que teníamos en el año 2019 y que va a requerir entonces de tener estos planes de inversión fuertes para mantener esas tasas de crecimiento entre 5 y 7%, que también históricamente Panamá las ha tenido en los últimos 10 años. Así que, digamos, esa es un poco la visión que tenemos sobre crecimiento en Panamá. Muchas gracias, Magíster. Le doy paso a la señorita Catherine con la misma pregunta. ¿Cuál es la proyección económica que usted visualiza en los próximos 5 años? Hola, muy buenos días con todos los ponentes y también con todo el público que está conectado a este primer foro internacional organizado por la empresa Howard Consulting. Muy bien, respecto a la primera pregunta, a ver, Perú es uno de los países que un mejor desempeño ha tenido estos últimos años. Prácticamente se proyecta para este 2021 un crecimiento de aproximadamente un 10.5%. ¿Sí? Asimismo, Iván, tu audio. Y para los próximos años se prevé un crecimiento de un 4.9% en promedio. Obviamente esto va a depender de la inversión y de los gastos públicos y privados que se desarrollen. Además, es importante que el gobierno mantenga una estabilidad política y económica para atraer más inversionistas, que es ahora un reto actual que tenemos. Muy bien. Adicionalmente, las exportaciones han crecido significativamente, claro está, exportaciones de bienes y servicios de aproximadamente 8.6% para el 2021 y 8.2% para este 2022. Esto puede traer que el tipo de cambio pueda lograr ser menor al 4.0 soles actualmente. Asimismo,
Esto conlleva, al tener mayor exportación, a una mayor recaudación de impuestos, mayor recaudación del pago a cuenta del impuesto de la renta, y que esto incrementa la recaudación tributaria. También es importante señalar que el año anterior hemos tenido aproximadamente más de 4.000 millones de inversión extranjera directa en el país. Aproximadamente para este año tendríamos unos 9.000 millones, pero imagínense, hemos llegado hasta 20.000 millones de atracción de inversión extranjera. ¿Y por qué no volver a superar ese reto? ¿Qué nos falta? Yo el día de hoy hago un llamado a todos los gerentes, los inversionistas, que Perú tiene mucha expectativa, muchas opciones. ¿En qué sectores? Turismo, gastronomía, servicios, minería. Principalmente turismo y gastronomía hemos visto que han sido dos sectores que han crecido bastante. Y aparte, el sector de agro. El sector de agro en pandemia tuvo un crecimiento exponencial en nuestro país. Entonces, hago un llamado a los gerentes a que opten por mayor inversión en estos sectores y entre todos, pues, concentrarnos en el crecimiento sostenible del país, que es lo que actualmente necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Magister. Magister Ryan, su turno. Con respecto al Magister Ryan, hay una traductora, entonces el Magister va a responder y la traductora va a indicar lo que nos ha querido decir. Gracias, Howard Consulting. Estoy feliz de estar con todos ustedes hoy. Siento que mi español no es muy bueno, así que gracias, Roxana, por ayudarme. Hello, everyone. Ryan Fawcett with Boeing. Very happy to be here. My perspective on the U.S. economy is one of slight optimism followed by a period of realism. Gracias a todos por permitirme estar aquí. Yo soy parte de Boeing Company y mi perspectiva para la economía estadounidense es medianamente optimista y, por otra parte, realista. We see GDP growth at 5% by the end of 2021 for the US economy. However, we see a comeback down to the 2.5% to 3% levels in 2022 and beyond. Vemos que el crecimiento interno va a crecer un 5% para el 2020-21, pero también vemos que podría caer un 2 o 3% para este año. We've seen progress in our vaccination campaign. However, we expect in the first part of 2022 to have some resurgence of COVID, and of course the Omicron variant plays into that as well. We do expect the US Federal Reserve to raise policy rates earlier and more frequently than we previously expected early this year as a result. Esperamos que la vacunación mejore para este año 2022 y también estamos esperando un resurge de las variaciones de COVID como Omicron. También esperamos que la Reserva Federal pueda proveer mayores facilidades para el crecimiento económico. We do see the private sector coming back to life next year. The bulk of growth will be associated with more consumer spending. And we also have a very large infrastructure package that was just passed by the administration. And we're going to see a lot of spending associated with that infrastructure package in areas such as roads, bridges, and renewable energy. Esperamos que el sector privado se recupere y el crecimiento se vea relacionado con el expendio del cliente. También vemos algo bueno con el paquete de infraestructura que ha sido aprobado hace poco y que podrá brindar un mayor crecimiento a nuestra economía. Inflation will be a challenge for us as we roll out these economic incentives, and that's something for us to watch.
next year. And in my industry, in the aerospace industry, we're looking forward to getting back on track with the air travel levels returning to kind of pre-pandemic levels by 2023 to 2024. Esperamos que la inflación va a ser un reto y el cual debemos abarcarnos con delicadeza para el próximo año. En el área que yo estoy, que es la industria aeroespacial, estamos esperando que los niveles se recuperen a los de prepandemia para el año 2023 y 2024. Looking forward to the rest of this discussion. Thank you. Y espero más de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Ryan, por su respuesta. Ahora vamos con la pregunta número 2. ¿Qué opinan referente a los incentivos económicos dados por su país para reactivar su economía? Iniciamos con usted, Magister Dante. Sí. Bueno, en Perú hemos tenido un programa que todos conocemos, bueno, los locales sobre todo, que se llama Reactiva, que tuvo como objetivo facilitar el acceso de capital de trabajo a distintas empresas para el pago de sus obligaciones, como bien sabemos, a corto plazo, con sus trabajadores, proveedores de bienes y servicios, a efectos de asegurar la continuidad de su cadena de pagos y distribución. El presupuesto que el Estado ha gastado ha sido equivalente a 15.000 millones de dólares, equivalente al 8% del PBI. Esto debería verse reflejado en los a corto plazo y en los próximos 2 años, ¿no? Con puestos de trabajo, asegurando la cadena de suministro, sobre todo en los productos de consumo y alimentación. También las perspectivas en cuanto a inversiones se ve de acuerdo a los nichos que en Tazatop, por ejemplo, promovemos, ¿no? Agro miramos con bastante Buenaventura, así que creemos que estos nichos que hemos encontrado podrían ir creciendo cada vez más. Minería, siento que va a ser un año complicado, pero yo creo que si se logra conversar entre el Estado y el privado, vamos a encontrar esos espacios para seguir creciendo. Creemos que estos programas deberían ir de la mano también con el apoyo privado para que no solamente sea un apoyo social, ya que esto le va a dar equilibrio en tanto a puestos de trabajo y también que se siga con la vacunación, que eso va a dar tranquilidad a la población. Gracias. Muchas gracias, Magister Dante. Continuamos con usted, Magister Diana. Bueno, yo considero que debemos reconocer ese esfuerzo que ha hecho el gobierno por incentivar y reactivar la economía en tiempos de pandemia. Acá en Colombia hemos tenido diferentes estímulos fiscales. Por un lado, existe el ingreso solidario, donde se le da un bono a las poblaciones más vulnerables del país. Hemos tenido también incentivos para la compra de vivienda. También hemos tenido un programa que ha buscado otorgarle préstamos a los pequeños empresarios y a los profesionales independientes, y hemos tenido otra serie de estímulos que han buscado reactivar la economía, entendiendo también que el sector retail, las cadenas, el de consumo masivo es el más afectado. Hemos tenido en el año 2 días sin IVA. El IVA en Colombia está en el 19%, que es nuestro equivalente al IGB en Perú, que está en el 18%. De hecho, ayer tuvimos un día de reactivación del comercio, donde todos los productos, ropa, electrodomésticos, estaban sin este IVA. Yo creo que los esfuerzos han sido buenos. De todas maneras, se tiene que reconocer ese esfuerzo del sector gubernamental, pero creo que cuando se habla de incentivos y de bonos y de auxilios, hay que manejarlos con mucho cuidado. Yo creo que todos nos acordamos que recientemente en las noticias escuchamos mucho el caso de Estados Unidos, y eso nos lo ampliará ahorita Ryan, y es que
se empezó con la reactivación económica, pero el país no encontraba personas que quisieran ir a trabajar. Es más, los restaurantes, los almacenes de cadena tenían que pagarle a las personas para que fueran a una entrevista a ver si los contrataban. Esto es inconcebible, creo que en nuestros países de América Latina, pero creo que influenció mucho también esos altos auxilios que daba el gobierno de Estados Unidos al desempleo. Entonces, finalmente, para una persona terminaba siendo más cómodo, seguramente, quedarse en su casa, seguir recibiendo esos aportes del gobierno, que ir a trabajar. Entonces, creo que esto hay que mirarlo con cuidado. Los incentivos han ayudado, a veces no son suficientes para toda esa crisis que nos ha traído la pandemia, pero creo que deben estar muy orientados también, sobre todo, a incentivar el empleo, o sea, que las personas tengan más opciones de trabajo, y se debe mirar con mucho cuidado cuando se le otorgan incentivos económicos a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Diana. Continuamos con la Magister Catherine Guaigua. Por favor, Magister, coméntenos su posición. Muy buenas tardes. Los programas tales como Reactiva o bonos o programas sociales que ha tenido el gobierno peruano han tenido resultados, sí, pero que ahora también han generado pues un presupuesto, un gasto público que hay que cubrir. Para lo cual me voy a enfocar en proponer algunas recomendaciones que el Estado podría considerar en este aspecto. Como una primera recomendación, fomentar las alianzas internacionales entre empresas para aprovechar todas las buenas prácticas de la transformación digital. Asimismo, el Estado peruano debería asignar un presupuesto mayor para difundir todo el tema tecnológico y digitalización en nuestro país. Como un segundo punto, realizar alianzas entre empresas privadas y públicas para impulsar las capacitaciones, tanto al empresariado como a los nuevos emprendedores. Tercera recomendación, brindar facilidades en trámites administrativos, que todo sea 100% online. Cabe resaltar que en pandemia prácticamente el peruano fue forzado a que sí o sí todo lo maneje por internet. ¿Y por qué no aprovechar esa buena costumbre para poder continuarla? ¿En qué entidades principalmente deberíamos fomentar esto? Entidades como SUNAT, SUNAFIL, Indecopi, municipalidades y otros. Como cuarta recomendación, atraer a inversionistas extranjeros, brindando facilidades desde la constitución de una empresa, facilidades arancelarias, lo cual va a generar que esta inversión genere más empleo. Gracias. Muchas gracias, Magister Catherine. Procedemos con la respuesta del Magister Tulio. Adelante, por favor. Bien, nadie estuvo preparado para una pandemia como la que hemos vivido, la que nos toca vivir. Los gobiernos en América Latina ensayaron diversas políticas de apoyo, estímulo, fomento a todo su sector productivo, y eso estuvo bien. El tema para los que trabajamos, por ejemplo, en la administración tributaria, es ¿hasta cuándo? Resulta plausible el esfuerzo de los países y de los gobiernos por proteger a los sectores más necesitados, los sectores que en mi país conocemos como DIE. Los bonos a los cuales ha hecho mención Catherine y Diana, y Dante, el Reactiva Perú, Arranca Perú, PAEMIPE, que han sido programas de fraccionamiento de deuda tributaria, baja de tasas de interés moratorio para las deudas tributarias, han sido elementos de políticas públicas que han ayudado a mantener un equilibrio hasta cierto punto manejable por países como el nuestro, que tienen sólidas bases macroeconómicas. En este año 2021, la recaudación tributaria supera en el Perú los niveles pre-pandemia. Eso, creemos, grafica u objetiviza de manera muy puntual que se hicieron las cosas
yo diría de manera correcta. No necesariamente la más efectiva y eficiente, pero sí de manera correcta. Lo que sucede es que estamos ante una variante nueva del virus, nos agarra en este momento a todos los países latinoamericanos con mayor experiencia en el manejo de esta crisis, pero consideramos, como bien lo ha señalado Catherine, que deberíamos tener políticas públicas de mediano y largo plazo, pensando en una convivencia con el virus en los próximos años. El sector público no puede soslayar su responsabilidad de dirigir los destinos del país cada cierto tiempo cuando existen elecciones. Hoy tenemos crisis política en el Perú, pero no obstante ello, todo el sector emprendedor, las MIPES, pequeñas y medianas empresas que son el motor, más la gran empresa, ¿no?, son el factor clave de lo que significa esta recuperación económica en la recaudación tributaria, que es un récord con relación a años precedentes. Muchas gracias, Magíster Tulio. Le cedemos la palabra al Magíster Rafael. Adelante, por favor. Gracias. En el caso de Panamá, yo te diría que el enfoque inicial o primordial del gobierno fue precisamente tender un auxilio o subsidio a la clase pobre y en extrema pobreza, que se denominó Panamá Solidario y que efectivamente corresponde a transferencias de fondos, unos fondos mínimos que se le dieron para asegurar, digamos, una supervivencia o poder tener lo básico para subsistir en un momento en que la economía de Panamá cerró, bajó, como dijimos, 18% versus el año anterior, y adicionalmente tuvimos uno de los cierres, digamos, de actividades económicas más largos de Latinoamérica. Aproximadamente 8 o 9 meses cerrada la economía. Evidentemente se necesitaba atender esas necesidades fundamentales para garantizar una paz social o que no hubiese, digamos, explosiones sociales. Sin embargo, en lo que son, digamos, incentivos económicos para la reactivación económica, no existen planes, los planes no han sido tan efectivos, digamos, porque aunque sí existen programas para garantizar digamos, desembolso de financiamiento para reactivar operaciones, para capital semilla, etcétera, el acceso a esos fondos por parte de los pequeños empresarios o medianos empresarios que lo requieren ha sido muy complejo y no ha tenido esa efectividad y no se han concretado esas facilidades crediticias, lo que genera mucha presión cuando quieres, digamos, reactivar la economía. Adicionalmente, en lo que corresponde a, digamos, otro tipo de incentivos tributarios, por decirlo así, Panamá, de forma sostenida y tradicional, lo que ha mantenido son un sistema tributario, digamos, atractivo, con una tasa de impuesto de renta de 25%, una tasa de IVA del 7%, en donde en realidad la carga impositiva no es excesivamente alta, y adicionalmente tenemos regímenes económicos especiales para atraer cierto tipo de inversión extranjera que han sido muy exitosos, como el denominado régimen de sedes de empresas multinacionales, que no es más que una estructura para establecer Shared Service Centers en Panamá y que actualmente ha sido muy, muy exitoso, contribuyendo, digamos, a atraer al país inversiones que ya van por los casi 7.000 millones de dólares. Entonces, y creación de empleos también. Por ese lado, el gobierno se ha apalancado en esos regímenes tradicionales, especiales, como Panamá Pacífico, Zona Libre de Colón, Zonas Francas, y no ha creado, digamos, un plan de incentivos económicos directos para atender la pandemia, salvo algo similar a lo que describió el panelista anterior de, digamos, unas amnistías o moratorias para la parte de los intereses, recargos y multas de obligaciones tributarias que se ha sostenido en el tiempo para no terminar de
digamos, asfixiar al sector privado con cargas tributarias y que ha sido, yo te diría que efectivo y balanceado para evitar que caiga esa obligación adicional. Y también se llegó a una negociación entre el gobierno y el sector bancario, en donde realmente lo que se creó fue como un programa donde se suspendieron los pagos de obligaciones financieras casi por 1 año y medio. Es decir, los deudores del sistema bancario y financiero, cuando cesaron las actividades, se suspendieron contratos de trabajo, también se dio una suspensión del pago de obligaciones al sector bancario que sirvió como paliativo. Pero eso es distinto a un plan de reactivación. Por eso entiendo también que hay medidas adicionales y más profundas que deben adoptarse para lograr ese objetivo de reactivar la economía y que tome tracción. Gracias. Efectivamente, Magíster Rafael. Le cedemos la palabra al Magíster Ryan, por favor. Yeah, thank you. The U.S. government early on provided direct incentives to U.S. citizens. They did that early, and several times direct payments were made right to families to support them. In addition, the unemployment program that was accelerated and enhanced helped folks that were out of work for extended periods of time to have economic means. While that program was largely successful, now we look towards the future and what types of broader economic packages can be brought forward and passed through Congress. The infrastructure package that was recently passed of $1 trillion is one of the largest incentive packages that has ever been put through, and will provide the support and growth initiatives that the country is in need of. I think that the moving forward plan around what else can we do for folks in the country is something that we are looking at with a even larger package of economic incentives associated with social programs. And Catherine, it looks like we may have lost Roxana. Would you like me to pause? Roxana, ¿estás ahí? Roxana. Usted ha tenido un pequeño problema técnico, pero Magíster, ¿nos hace los honores de traducción, por favor? Sí, es que vamos a Ryan, please, could you repeat your last answer, please? Sure. The U.S. government is looking at a $2 trillion social safety net and renewable energy package. The government may vote on this package by the end of the year. Ok, un poco lo que Ryan nos comenta es que todo el último paquete de incentivos que el gobierno ha dado ha tenido una repercusión este último año. Va a ser un paquete para incentivos de apoyo a los niños también. Entonces, igual vamos a esperar unos minutos más que Roxana también se pueda conectar. ¿Sí? Muy bien, Leslie. Sí, Ryan, Magíster Catherine. Any other answer for this question to us? No, it's very interesting to learn from others to see what else is being done. But I think I'm okay there for now. Thank you. Okay.
Ryan indica de que es muy bueno, que él está aprendiendo de otros países también cómo han desarrollado y han afrontado esta pandemia, y que eso también le parece interesante. Listo. Procedemos contigo, Iván. Inicio de lo que es la tercera pregunta. La tercera pregunta es, en su opinión, ¿qué país de Latinoamérica proyecta un crecimiento sostenido en los próximos 10 años? Y le doy paso a la magíster Dante para que nos pueda dar su respuesta con respecto a esta pregunta. Ok, muchas gracias. Continuamos. Bueno, si analizamos a las 6 mayores economías latinoamericanas, en el orden de acuerdo a su magnitud, Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, su Producto Bruto Interno para el 2020, Chile ha sido el mercado que se esperaba que crezca al mayor ritmo, con una tasa del 11%, casi 5 puntos porcentuales más de lo esperado en los años anteriores. Curiosamente, el país con el mayor PBI de la región registra el menor crecimiento esperado de las 6 principales economías que mencionaba anteriormente. En efecto, pues Brasil esperó crecer en un 5.2% este año, una clara mejora respecto a las previsiones de los inicios de año, que auguraban ellos crecer 3.7%. Aún así, estos 6 países que mencioné, Brasil es el que menos sufrió los embates económicos producto de la pandemia, como todos sabemos, con una recesión alrededor del 4% en el 2020, cuando Argentina, por ejemplo, registró una caída del 10%. Bueno, y si nos vamos a Perú, Perú se ubica en el segundo lugar según su crecimiento proyectado para los próximos años, con una alza del 8%. De ahí le sigue Colombia con 7.6%, Argentina 7.5% y México 6.3%. De acuerdo con las previsiones del FMI, 5 de las 6 mayores economías latinoamericanas también experimentarán tasas de crecimiento superiores al 2% en los próximos 3 a 4 años, excepto Brasil, que en el próximo año espera crecer en 1.5%. Y Chile hasta el 2023 1.9%. Todos estos datos los obtuve de Statista. Eso he podido recolectar y bueno, eso es lo que también opino. Muchas gracias. Genial, magíster. Muchas gracias. Y ahora le doy pase a la magíster Diana Olaya con la misma pregunta. En su opinión, ¿qué país de Latinoamérica proyecta un crecimiento sostenido en los próximos 10 años? Magíster. Bueno, yo quisiera empezar hablando de Colombia. Ustedes ya vieron que Colombia es uno de los países que más va a crecer en el periodo 2022. Esto se debe gracias a que en el país hemos mantenido unos gobiernos y unas políticas sólidas en las 2 últimas décadas. Somos un país también que está descentralizado, o sea, no solamente tenemos Bogotá como una ciudad importante, sino también otras regiones y otras ciudades como Medellín, Barranquilla, Santanderes. Pero ¿de qué va a depender este crecimiento y qué va a permitir que haya más inversionistas? Pues el gobierno del próximo año. Ustedes saben que cambiamos de gobierno, que hemos tenido en el país también un descontento social, entonces termina siendo un caldo de cultivo complicado. Entonces vamos a esperar un poco qué pasa el próximo año. Confiemos en que nuestros gobiernos mantengan esas políticas estables. Otro país que yo resalto mucho y con el que venimos teniendo muy buenas relaciones desde la Cámara es Panamá. Panamá siempre ha sido una de las estrellas de la región, con uno de los crecimientos más altos. Creo que esto se sostiene gracias a que la economía está dolarizada, a que más del 70% del Producto Interno Bruto del país se basa en servicios, como toda la parte de banca, toda la parte de infraestructura, construcción. Tienen el canal de Panamá, que hace que Panamá sea un hub de las Américas y sea un destino interesante, no solamente para alcanzar ese mercado que tiene Panamá como país, sino para llegar a los otros países de Centroamérica y de la región. Pero hay un país que yo quiero resaltar muchísimo y del que seguramente no hemos oído hablar mucho, que es Ecuador.
Yo hace 2 semanas estuve participando en el Ecuador Open for Business con un grupo de empresarios de Colombia, de Perú. Este fue un evento que fue encabezado por el presidente Guillermo Lasso y por el Ministerio de la Producción. Y ahorita Ecuador ya pasó de un gobierno de izquierda de muchas décadas y ahorita están en una economía que busca abrirse muchísimo a los mercados internacionales. Ecuador está postulando para ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico, está entrando a otros acuerdos internacionales y creo que de las cosas interesantes que tiene el país es que como una política de Estado se está buscando atraer las inversiones internacionales. En este foro nos presentaron todo el portafolio de proyectos que tiene Ecuador para desarrollar a nivel de energías renovables, turismo, infraestructura, tecnologías de la información, pero algo que está siendo muy atractivo también el país es que está entrando a una reforma tributaria donde también todo ese esquema fiscal para las empresas va a ser mucho más interesante, se va a bajar el impuesto a la renta, se van a presentar una serie de incentivos. Entonces creo que estas 3 economías son las economías que deberíamos ver con mucha atención y con mucho interés. Y sin duda alguna, pues Perú también ha sido de los países que más ha venido creciendo en las últimas décadas. Sin embargo, pues existe cierto nivel de incertidumbre, entonces creo que los inversionistas están esperando mucho a ver qué pasa con el gobierno y cuáles son las políticas que va a adoptar. Muchas gracias. Sí, magíster, muchas gracias. Ahora le doy pase al magíster, la magíster Catherine Huegua, con la pregunta que se ha realizado a todos los ponentes. Magíster. Sí, muy bien, continuamos entonces con la pregunta 3. A ver, si bien es cierto, como lo comentaba nuestro colega Dante, Chile ha crecido bastante, tiene proyectado crecer aproximadamente un 11% para este 2021, y le sigue Perú con un promedio de un 10%, ¿no? Y luego tenemos Colombia con un 7.6%, Argentina con un 7.5%, y México con un 6.3%, y luego sigue Brasil con 5.2%. Lo que yo resalto bastante es que Perú, a pesar de haber tenido cambios políticos fuertes, proyecta un crecimiento e inclusive las 3 clasificadoras de riesgo importantes del mundo no le han bajado tan extremadamente la calificación, pero tampoco nos podemos confiar. Aunado a eso, pienso de que en vez de estar pensando en de repente cambiar de gobierno, pues entre todos los peruanos y el empresariado, se debería optar por mantener ese enfoque en estabilizar la economía, en los programas, en los proyectos que suman a la economía, que nos mantengan una estabilidad económica y por ende pues una estabilidad laboral, atraer inversiones, generar mayor empleo. Por ende, rescato de estos países Chile, Perú, Colombia y Panamá como uno de los países de Centroamérica en los cuales se pueden establecer también mucho comercio. Y justo pues también ahora Ryan, que por parte de Estados Unidos, que también nos puede mencionar de repente algunos otros productos de repente que también se puedan comercializar entre estos países. Asimismo, mencionar pues que estas 3 clasificadoras de riesgo de los países Chile, Perú, Panamá y Colombia, pues Perú no ha tenido una calificación menor a BBB, vale decir que a pesar de todos los programas y sociales y económicos que ha tenido, pues estamos en esa mira. Entonces, enfocarnos en el sector de agricultura, en el sector minero y en todo lo que es el tema gastronómico, ¿no? Entonces, en el sector agricultura, no solamente pues el tema de la extracción de la materia prima y exportarlo, sino ese valor agregado que siempre se requiere y que a veces pues otros países del extranjero, del exterior, valoran más, ¿sí? Y le inyectan tecnología de punta para poder darle mayor precio, mayor valor a los productos. Productos como el quión, la maca, por citar algunos ejemplos de productos peruanos con mucho crecimiento en exportación y muy valorados a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, señorita Catherine. Ahora le doy paso al magíster Tulio para que pueda responder a esta pregunta.
Bien, en el Perú, América Latina pareciera que siempre va en péndulos, desde la derecha hacia la izquierda. Diana nos contaba la experiencia ecuatoriana. Lula está punteando las encuestas en Brasil. Argentina con Fernández, políticas de izquierda. Ha vuelto a ganar el partido de Evo en Bolivia. Y si a todo eso le sumamos el tema de la corrupción, en Panamá también, con Rafael con algunos temas también ahí ligados, Dante nos señala aspectos sustanciales muy puntuales, ¿no? El BCR, hasta antes de la crisis económica, el Banco Central de Reserva del Perú, hasta antes de la crisis política en la cual estamos viviendo, auguraba tasa de crecimiento por encima del 5%, ¿no? Hoy ya la redujo, 4.1, 4.2. Para hablar de Perú, consideramos tener un poco de cuidado en la medida en que no se vislumbra una solución de política del gobierno actual que recién empieza y no logra cohesionar políticas públicas, digamos, que satisfagan a todos los niveles, no solamente al nivel empresarial, hablamos de niveles básicos. Entonces, por lo tanto, resulta ser un poco pitonizo, ¿no? Tratar de enfocarnos en una realidad, en esa naturaleza, en este péndulo que Latinoamérica nos ha tenido acostumbrado, ¿no? Yo asumo y espero ese sector pujante que muchos países latinoamericanos llamamos el sector informal, que en el Perú bordea tal vez poco más del 70%, si queremos redondear cifras, un 70%, ¿no? Que está, digamos, al margen del sector formal, pero que realiza actividades económicas que muchas veces de subsistencia y de emprendimiento, que hoy en día la Internet permiten colocar productos en el mundo. Catherine ha señalado algunos ejemplos muy puntuales. Colombia, el posicionamiento de sus productos de fashion, de moda, para nosotros son una marca a seguir en cuenta. Yo no auguro muchas altas tasas de crecimiento a nivel latinoamericano. Quisiera que las mismas, a pesar de que existe, ojo, como le he dicho, un récord de recaudación tributaria en el Perú que tiene que ver con los precios de los minerales, ¿no? Y que tiene que ver también con el tipo de cambio que las economías latinoamericanas están sufriendo esta alza. Y creo que es un periodo desde el 2022 al 23, 24 de estabilización. Sabemos que Omicron está a la vuelta de la esquina en muchos de nuestros países, así que yo sería un poco cauto en ese sentido, no pensar de que podemos como países liderar crecimientos, ¿no? Hasta antes de la pandemia, Paraguay y Bolivia lideraban el crecimiento, ¿no?, en la región. Sin embargo, esto se ha trastocado y si a eso le sumamos el fenómeno de la corrupción, prefiero señalar tasas de crecimiento mucho más reales o sensatas para poder definir políticas públicas que ayuden a grandes sectores que todavía en el Perú, solo por poner un ejemplo, pareciera que estuviera dividido entre el sector que no votó por el presidente y el sector que votó por el presidente. Es un poco complejo, que esperemos las mejores mentes que logren enrumbar nuevamente el país hacia un desarrollo económico sostenible al 2030, ¿no?, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Magíster. Le doy paso al Magíster Rafael Rivera para que pueda responder a la pregunta que es, en su opinión, ¿qué país de Latinoamérica proyecta un crecimiento sostenido en los próximos 10 años? También de eso comentarles a todos nuestros espectadores
que pueden ir realizando preguntas en el chat y al final del foro se van a responder las preguntas. Magister Rafael. Sí, muchas gracias. Yo coincido con los panelistas que me han antecedido en distintos aspectos, pero quiero tal vez agregar algo de mi perspectiva personal. Una cosa son las bases macroeconómicas de la economía de cada país, y si uno se enfoca en esa parte, yo debo coincidir con Diana en mi evaluación. Probablemente los países que podrían tener un crecimiento sostenido a 10 años o que más probablemente podrían hacerlo, deberían ser Colombia, Ecuador y Panamá, probablemente en nuestra región. Pero ese crecimiento sostenido, ya sea una tasa de 4 o 5%, lo que fuere, depende en gran medida de que exista algún tipo de estabilidad para lo que es la inversión y el desarrollo. Porque en Latinoamérica lo que sucede es que si, como hemos visto ejemplos ya, hay una lucha encarnizada entre los campeones de la derecha y los campeones de la izquierda, cuando llegan a tener la oportunidad de tener el poder, no resuelven ninguno de los problemas fundamentales que tenemos desde hace 4 o 5 décadas atrás, pues evidentemente, ¿cómo logramos los dos objetivos que necesitamos o que creo que son los más importantes para el crecimiento sostenido, que son atracción de inversión directa, extranjera sobre todo, y poder tener capacidad de financiamiento de nuestros países para obtener los fondos y financiar tanto programas sociales como proyectos de infraestructura, etcétera? Si lo que se da en nuestros países es precisamente esa inestabilidad o esos picos y valles con respecto a cuál es el norte que quiere buscar el país, llegando a extremos de nacionalización como pasó en Venezuela, o sea, al final no puedes tener la sostenibilidad a la que se refiere la pregunta, ¿no? Y por eso para mí ese objetivo pasa por tener algún tipo de plan a largo plazo de cuál es el desarrollo para el país y tener una estabilidad en el sentido de que si hay cambios de gobierno, no es que todo lo vamos a triturar y vamos a arrancar de nuevo hacia otra ruta, ¿no? Eso es en resumen lo que pienso. Muchas gracias, Magister. Le doy paso a Magister Ryan con la pregunta general. Very good. Thank you. As Rafael said, I think the countries who can set up their infrastructure and incentive programs the best will attract the most investment. Como dijo Rafael, los países que pueden financiar esa estructura van a traer mayor inversión. Look at this through the lens of our business at Boeing. We see Latin America as having a lot of opportunity. The traffic growth that we see in the country, in the countries of Latin America, outpaces what we anticipate in North America over the next 20 years. Almost 5% traffic growth compared to 3% in the United States. A través de los lentes de mi compañía Boeing vemos que Latinoamérica tiene mucha oportunidad y va más rápido a comparación de Estados Unidos en los previos 20 años. We see increased investment happening in certain countries in Latin America. Boeing is heavily investing in Brazil. It's also looking at other partners for supply chain and raw materials if the conditions are right and there's a focus on sustainability. For Boeing as a company, sustainability is one of the most important aspects of selecting partners moving forward. Vemos un crecimiento exponencial en ciertos países y Boeing principalmente invierte con Brasil, pero a la misma vez busca nuevos
compañeros que puedan brindarles materia prima y temas de cadena de logística. En ese aspecto, Boeing se ve de manera optimista. Also, the talent pools in Latin America are being recognized, and we see a movement towards investing in the people of the countries in the area, in the region, moving forward. And I would anticipate to see additional centers of excellence being stood up from foreign companies such as Boeing. También vemos que el talento en esos países, la mano de trabajo son reconocidos y vemos que la inversión se mueve hacia las personas. También esperamos centros de excelencia para que la compañía pueda tomar esos talentos e integrarlos a sus empresas. In summary, a terrific amount of opportunity we see in the region, I see, and we're looking forward to what the future holds. En resumen, veo mucha oportunidad en la región y espero ver lo que el futuro pueda traer. Muchas gracias, Magister. Le doy pase a mi compañera Leslie para que pueda hacer la siguiente pregunta. Muchas gracias, Iván. Sigamos con las rondas de preguntas precisamente por lo mencionado del Magister Ryan. Formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué beneficio tributario debería proponer cada uno de ustedes en su país para incentivar la recaudación tributaria? Iniciamos con usted, Magister Dante. Ok, muchas gracias. Profunda la pregunta, ¿no? Recordemos que en el Perú, bueno, me voy a enmarcar en Perú, la región amazónica es la que cuenta con el mayor número de beneficios tributarios. En 1998, el Estado promulgó la Ley de la Inversión en la Amazonía, en la cual se le otorga una serie de beneficios tributarios que tiene como objetivo mejorar los indicadores en esta región. Lo que no debemos perder de vista, desde mi punto de vista, es el carácter temporal que debería tener este tipo de norma o de ley, por sus distintos mecanismos que esto ha otorgado en todo este tiempo, ¿no? Ya que de manera continua esto podría ser perjudicial. Sin embargo, eso habría que tocarlo con pinzas. Ese es un punto. El otro punto que me gustaría dejar en la mesa, de repente para las siguientes preguntas, es cómo hacemos para formalizar a más empresas y así se pueda recaudar más. Según ESAN, se estima que el 60% de la economía peruana es informal y que afecta sobre todo a micros, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, las cuales brindan trabajo a más del 60% de la población económicamente activa aquí en Perú. Estos trabajadores informales viven en su labor diaria y muchos la realizan en la calle, sin medidas de seguridad ni servicios básicos, lo cual evidentemente dificultó implementar medidas como, por ejemplo, el aislamiento en pandemia. ¿Qué acciones urgentes deberíamos hacer, desde mi punto de vista? Es mejorar la alternativa de que las MIPYMES puedan tener acceso a capital de trabajo. ¿Okay? Como bien sabemos, los bancos no suelen prestar a estos negocios, pese a tener garantías por el BCR, porque evidentemente no les resulta rentable, ¿no? Estos créditos serían muy beneficiosos para estas pequeñas empresas que, por ejemplo, en pandemia no pudieron sobrevivir a más de 45 días sin clientes. Finalmente, cabe resaltar que debemos trabajar también en reducir los sobrecostos laborales, ya que muchas MIPYMES, que no son reguladas por el SUNAFIL, por ejemplo, despidieron a sus trabajadores iniciando la cuarentena. Finalmente, recordemos que la mayor parte de la fuerza laboral que trabaja aquí en el sector de la pequeña y mediana empresa es informal. Así que hay una tarea ahí ardua para formalizarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Dante. Proseguimos con la Magister Diana. Adelante, Magister. Bueno, muchas gracias. Yo creo que antes de comenzar a hablar de beneficios tributarios,
debemos tocar un tema que es muy importante en la región y tiene que ver con la evasión. La evasión nos cuesta como región el 6,1% de nuestro PIB. ¿Pero por qué tenemos esos índices de evasión? Es, en primer lugar, y ya lo mencionaba Dante, también Rafael, Tulio, es que primero tenemos economías donde hay muchísima informalidad y esa informalidad se va a seguir manteniendo si no logramos que nuestros países mantengan un sistema fiscal y tributario que por un lado sea fácil. O sea, cada vez que sale una nueva reforma tributaria, creo que nuestros contadores y nuestros gerentes se vuelven locos tratando de entender cómo van a manejar la parte fiscal de sus empresas, pero aparte de fácil, debe ser amigable con las empresas también. No le podemos poner toda la carga fiscal de nuestros países a nuestros empresarios, porque esto va a seguir incentivando la informalidad y que las empresas prefieran también manejar a sus trabajadores por debajo de cuerda, que prefieran también no tener que presentar impuestos. Y creo que otro de los puntos donde debemos trabajar para aumentar esa recaudación y evitar la evasión es también incentivar a nuestras empresas para que formalicen sus compañías. Nosotros en Colombia tuvimos una ley hace varios años, lamentablemente ya no está vigente, que fue la ley 1429, que permitía que los pequeños y medianos empresarios pudieran tener durante los primeros años de operaciones una extensión al impuesto de la renta y que adicional a eso pudieran tener una carga de parafiscales mucho más cómoda para contratar a sus trabajadores. Eso hizo que muchas empresas se formalizaran. Creo que también va de la mano con temas de capacitaciones. Si las empresas están más formales, van a poder acceder a beneficios que no van a tener los informales, como cuáles, como poder participar en compras públicas, como poder también presentarse a programas del gobierno. Y vimos también que durante la pandemia los que más sufrieron fueron los informales. ¿Por qué? Porque al no estar formalizados no podían tener esos auxilios que daban los países y no podían tener esos apoyos al pago de las nóminas. Definitivamente hay que trabajar muy fuertemente para hacer que nuestro sistema tributario sea amigable, sea fácil y por supuesto, ya lo dijo Dante, crear programas que permitan también la reactivación de los pequeños empresarios a través de incentivos y a través del fomento de nuevos empleos. Gracias. Gracias, Magister Diana. De acuerdo a lo mencionado en su participación, continuamos con la Magister Catherine para que nos muestre un poco el panorama. Muchas gracias, Leslie. Bien, algo muy cierto que mencionaba Diana, ¿no? La evasión. Y justamente, ¿qué propuestas pues damos desde nuestro punto de vista como profesionales para esos incentivos o beneficios tributarios que puedan mejorar esa, o que pueda reducir esa informalidad? Primer punto, reducir el pago a cuenta del impuesto a la renta mensual. Considero de que actualmente pues nuestra escala, nuestros porcentajes de pagos a cuenta del impuesto a la renta debería reducirse, tener más agilidad, mayor transparencia en ese tema de impuesto a la renta. Asimismo, la exoneración de ciertos impuestos para las empresas. Dante mencionaba de las MIPYMES, que son las que generan aproximadamente el 60% del empleo. Efectivamente, darles mayor facilidad, pero aquí iba a tal vez a una estrategia tributaria que de repente Tulio me podrá complementar o brindar su opinión. ¿Qué pasaría si exoneramos un impuesto a todas las empresas por un corto periodo? ¿Qué efecto en el gasto público, qué efecto en la recaudación tributaria tendría? Sería un incentivo para todo el empresariado peruano. ¿Hasta qué punto nos podría ayudar? Entonces, una pregunta que también podría lanzar en ese foro. Ahora, otra recomendación. Todas las multas pueden acogerse al aplazamiento o fraccionamiento especial, el famoso RAF, con una tasa atractiva. Actualmente hay ciertas multas que se pueden fraccionar, ciertas multas que podemos pagar de a poco, pero si ese monto es muy alto, por ejemplo, cogerse un IGB justo, si es más de 12.000 soles ya no se puede. Si tengo multas mayor de 1 millón de soles, pues ya no se puede. Entonces, ciertas
restricciones para hacer más ágil y más aprobatorio esta decisión de poder pagar impuestos en un más mediano o largo plazo, pero que sí se pague, pero darle esa facilidad a las empresas, porque hoy en día, pues con los préstamos, con los tributos, con la planilla, pues están más abrumadas, ¿no? Asimismo, brindar facilidades para la emisión de comprobantes electrónicos desde el mismo portal de SUNAT, pero de una manera ágil, activa y tener una mayor interactividad, ¿no? Se ha mejorado bastante, ¿sí? Eso sí, no se va a negar que ahora han lanzado apps y todo ello, pero se puede ir mejorando esa situación a través de las capacitaciones. Otro punto importante, los 4 regímenes tributarios que actualmente tenemos, el RER, el RUS, el régimen MIPE tributario, el régimen general, ¿por qué no reducirlo a 2 máximo? Tal vez hacerlo más sencillo, ¿no? También tenemos está en proyecto de ley y la idea es que se aplique, ¿no? Que se aplique y que sea de comunicación a todo el empresariado. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Catherine. Procedemos con su opinión, Magister Tulio. En reforma tributaria, ¿no? Pareciera como si fuera ayer que ingresé a la administración tributaria hace 26 años ya. Y teníamos un reto de ampliar la base tributaria. Bueno, mi generación no lo ha logrado. Esperemos que la generación que siga lo pueda lograr. Es complicado. A ver, un sistema tributario, como bien dijo Diana, debería ser ágil, seguro, pero sobre todo transparente, ¿no? Recuerdo como si fuera ayer mis maestros de tributación, donde me explicaban cosas tan sencillas que a veces no lo vemos que se pone en práctica en muchos países latinoamericanos y menos en el Perú. Un principio donde el que tiene más debe pagar más y del que gana menos o tiene menos debe pagar menos o simplemente no pagar. Los niveles de pobreza en el Perú son dramáticamente altos, más con la pandemia, ¿no? Algo ayudan los bonos. Somos conscientes que una reforma tributaria, ya con los años de experiencia, no se alcanza sin educación, sin un esquema de cultura tributaria. En eso, la Administración Tributaria del Perú está ayudando muchísimo y está aportando mucho. Pero si hay algo que, vuelvo a decir, caracteriza probablemente a los países latinoamericanos, es que entra un gobierno y aplica un sistema tributario o una política tributaria diferente a la anterior. Entonces, lo que se requiere es un punto de quiebre para los próximos 25 o 30 años de políticas públicas tributarias de manera concordante. Para los que somos católicos, políticas tributarias con justicia y equidad para todos, donde a la gran empresa se le apoye porque da muchísimo trabajo. Yo soy un ferviente defensor de la gran minería en mi país, como también soy un férreo defensor de los recursos naturales, del medio ambiente. Debemos ser muy conscientes de ello. Disminuir los sistemas tributarios, los regímenes tributarios, como bien lo dice Catherine, es algo que se cae de maduro. Por último, quisiera decir algo, y no sé si se hará, y creo que en Latinoamérica es muy parecida en muchos aspectos. Si hacemos hoy día un focus group en diversos sectores del Perú donde no pagan impuestos y les preguntamos a los emprendedores, pequeños empresarios, ¿por qué no pagas impuestos o deseas pagar impuestos? El 100% no va a decir que no quiere pagar impuestos. Entonces, si ya sabemos un colchón inmenso no lo quiere hacer porque desconfía del Estado, porque las políticas públicas ha tenido mucha corrupción, porque no llega el colegio, la carretera, la infraestructura. ¿Por qué no le damos lo que pide la gente y hacemos políticas, digamos, inclusivas para ampliar esa base tributaria en periodos de gracia de 5 o 8 años, ¿no? ¿Por qué no le damos? Y que el Estado, en lugar de ser receptor, sea
el Estado se acerque más bien al pequeño empresario, aquel que es informal. Por último, ya una candidata que no ganó las elecciones dijo, y acá somos técnicos, no defiendo ninguna posición, dijo, ¿no?, que o sea, iba a dar una disposición si llegaba a la presidencia que durante 2 años las empresas, las pequeñas empresas no iban a pagar sus impuestos, no pagan impuestos hasta que logren, ¿no?, nuevamente reactivarse, ¿no? Tema muy sensible, creo que políticas de Estado tributarias a 30 años es lo que falta en países como los nuestros. Muchas gracias, Magíster Tulio. Le cedemos la palabra al Magíster Rafael Rivera. Adelante. Sí, gracias. Con respecto a este tema en particular, quiero abordar lo que ya se ha comentado en materia de, digamos, lucha contra la evasión y fraude fiscal. Me parece que una de las herramientas para atacar esto tiene que ser el uso de la tecnología, incluso de fintech, de las soluciones fintech, para procurar primero la bancarización de gran parte de esos sectores de la economía oculta, porque ese trabajo, digamos, en negro, tiene otras consecuencias. Aparte de que no pagues impuestos, no vas a conseguir financiamiento, no vas a poder comprar tu casa, no vas a poder hacer esa transición social para mejorar tu situación familiar. O sea que se puede enfocar el problema por cuáles son los beneficios de formalizar algo y luego explorar una tributación mínima, un sistema muy simple, como lo mencionó Diana, y también que sea equitativo, es decir, los micro y pequeños negocios deben tener tarifas más benignas, pues precisamente porque son parte del tejido social, ¿no? Así que creo que la solución de ese lado viene por mucha tecnología y bancarización, ¿no? Ya sabemos que en Europa han llegado a un punto en donde las transacciones en cash son las mínimas y están apuntando a desaparecerlas, a que todo se haga de forma electrónica o por medios tecnológicos, de manera tal que esa es como una herramienta. Por otro lado, con respecto al tema de incentivos tributarios, no, yo creo que si está cualquier país de Latinoamérica que vaya a hablar de incentivos tributarios, primero tenemos que tomar en cuenta el compromiso que recientemente se aprobó a nivel de la OECD y el Foro Global con respecto al impuesto mínimo global. Porque eso significa que para que esos incentivos que cada país localmente diseñe realmente beneficien y atraigan inversión extranjera directa, deben estar alineados con ese proyecto. De otra manera, básicamente el tributo que no se cobra en el país de fuente, digamos, latinoamericano, terminará pagando en el país de residencia de esa multinacional, de acuerdo a este nuevo impuesto mínimo global. O sea que todo el programa de incentivos debe revisarse y adecuarse a estas reglas que ya más de 137 países, me parece, han acordado implementar en el corto plazo, creo que en 1 o 2 años. Entonces, ese con respecto al tema de los incentivos fiscales. Y finalmente, yo también coincido con Tulio en el sentido de que tal vez es mejor ampliar las bases imponibles y reducir las tarifas de manera tal que tribute una mayor base de personas, pero a tarifas más benignas, ¿no? Yo propugnaría primero esas soluciones de carácter general que en Panamá pasarían, por ejemplo, por adecuar nuestro sistema de tributación a la renta que está basado en una doble tributación económica en donde paga la compañía y luego el accionista paga cuando recibe los dividendos. Tal vez simplificar ese sistema, ya sea dejar la tributación en un nivel o en otro, probablemente a nivel corporativo para ajustarnos a este plan del impuesto mínimo global y por otro lado, si se va a mantener un sistema de doble tributación, por lo menos lograr una base de imputación en donde se acredite un impuesto al otro, ¿no? Y finalmente, tal vez evaluar y definir qué se va a hacer con el IVA, porque yo creo que
En la región el IVA ha aumentado mucho. Panamá tiene margen de hacer cosas con el IVA, pero en estos momentos con la pandemia, mi sugerencia no sería tocar ese impuesto, sino más bien revisar el tema de la base imponible, de cuánto se está quedando fuera de esa base imponible. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por su participación. Ahora le cedemos el paso a Ryan Fosse. Por favor, adelante. Yeah, I see two aspects of this for the United States. The first is we need a level playing field with respect to the way we implement taxation from state to state. Él ve dos aspectos en el cual el primero sería bajar los impuestos que se dan de estado a estado. We have sometimes a situation where different states provide different tax incentives and benefits, and you have states competing against one another for, the business of different corporations to invest in facilities or people or manufacturing plants in those states. Vemos que a veces distintos estados brindan beneficios tributarios o impuestos diferentes a cada empresa o fábrica para que puedan centrarse en dicho estado. This can be a positive thing, but what's happened lately is a unhealthy competition can result, and this is not such a good thing for the companies or the states in which the investment is occurring. The second part is a kind of at the federal level. There's a need to incentivize innovation. This is something that's desperately needed currently as we recover from the pandemic. Estas medidas pueden haber sido positivas, pero últimamente se ha convertido en una competencia desleal. El segundo nivel podría ser el nivel federal, ya que incentiva a la innovación. It can be tempting to provide incentives around kind of basic projects or needs, and innovation can get left behind. And therefore, we need to go above and beyond what we had normally done pre-pandemic to incentivize what can be seen as risky investments in innovation areas, need the tax incentives to mitigate some of those risks. A nivel federal se necesita incentivar la innovación, brindar incentivos sobre proyectos básicos. Actualmente la innovación se ha relegado comparado a un nivel pre-pandemia, y esta innovación, incentivo de la innovación se habla de una innovación riesgosa, a lo cual actualmente se le necesita brindar beneficios para que pueda regresar a dichos niveles. And then finally, at the individual level in the United States, we do have several large programs coming through that could be expensive. And as a result, the way the government has proposed to pay for those programs is to not increase taxes for individuals making up to a certain amount of money, but try to increase tax collection on the very wealthy and corporations. And so this is something we are keeping a close eye on. Y a nivel individual tenemos programas vastos en gastos, y como resultado esto hace de que las personas con mayor ingresos, tales como personas ricas o corporaciones y demás, no paguen impuestos, por lo cual debemos seguir estudiándolo y mirándolo con cuidado. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Magíster Ryan. Ahora le cedo el paso a Iván. Hemos terminado con las preguntas a los ponentes. Adelante, Iván.
Buenos días con todos, ¿qué tal? Comentarles de que ahorita vamos a hacer el pase a lo que son las preguntas del público y preguntas que se han hecho tanto por Facebook, por Zoom como por interno. La señorita Katy Velázquez pregunta, esta pregunta es libre, cualquiera de los ponentes puede indicar que quiere responder esta pregunta y se le da el pase. Es, ¿por qué la moneda de Chile se ha devaluado? ¿Tiene algún efecto económico? Entonces, cualquier magíster puede indicar que quiere responder esa pregunta y solo 2 magísteres van a poder contestar esa pregunta. ¿Alguno desea responder? La pregunta es, ¿por qué la moneda de Chile se ha devaluado? ¿Tiene algún efecto económico? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo en la región, que es un comportamiento muy parecido al que hemos tenido, por ejemplo, en Perú, que hemos mantenido en Colombia, es que obviamente al mayor crisis en nuestros países, pues más empieza a devaluar nuestra moneda y empieza a subir también el tipo de cambio. Nosotros en Colombia, de hecho, hemos mantenido una de las devaluaciones más fuertes de la región, Argentina también, obviamente esto también le pega a Chile y creo que está como muy en línea al nivel de crisis que hemos mantenido en la región. Yo no sé si alguno de mis compañeros de panel quieran completar algo más. Sí, Diana, está en esa línea, ¿no? Está en una línea en la cual luego de la pandemia las economías han pasado temas recesivos y es un componente, digamos, que los propios bancos centrales de reserva de los países de la región están monitoreando muy bien para que no se les escape o mantengamos ese equilibrio macroeconómico. Chile no es la excepción, está atravesando también un tema de asamblea constituyente, que acá en el Perú es un tema, digamos, que saca mucha crispación. Desde el punto de vista económico, yo diría una consecuencia de la crisis que hemos tenido en el 2020, ¿no? Sí, y yo agregando pues algo más es que creo que esto también viene muy acompañado con todo el marco político, pues efectivamente lo hemos visto en Colombia a raíz de la crisis social, Chile también ahorita que está con un gobierno de izquierda, pues Perú también, entonces creo que la solidez de nuestras monedas a nivel local va muy de la mano con ese, digamos que marco político, fiscal, social estable, y a medida en que tenemos más inestabilidad, pues obviamente nuestras monedas locales pierden valor y creo que es una de las grandes ventajas que tiene ahorita, pues Panamá que tiene una economía dolarizada con la Balboa, Ecuador que también tiene su economía dolarizada y pues creo que a Perú también le ha convenido muchísimo que casi que gran parte de las cosas se transan en dólares y en soles. El resto de nuestras economías no tiene pues este tipo de beneficios. Sí, solo ahí para complementar un datito nada más. El tema de Chile es que es cobre dependiente, ¿no? Y ha habido una reducción de las exportaciones de cobre en Chile y a nivel mundial también, solo como dato. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por la respuesta. Ahora vamos con la segunda pregunta. Esta es directamente para el Magíster Ryan, de parte de Clara, y la pregunta dice, ¿en qué contribuye Estados Unidos al desarrollo sostenible mundial? Adelante, por favor. If I understand the question, it's how can the U.S. economy contribute to the growth of the global economy? Is that correct? Just want to understand. Solo para entender si la pregunta es correcta, ¿cómo es que Estados Unidos contribuye al crecimiento del mercado global? Solo para verificar si esa es la Claro, pregunta el correcta. desarrollo sostenible, ¿no? Mundial. Yes, to the sustained global growth of the economy. Yeah, great question. Thank you. In a couple of different ways, I think the U.S. government providing active
and liberal trade policy is an important foundational dimension. So that's one. En diferentes maneras, Estados Unidos brinda políticas de comercio, eso es una de ellas. Another dimension that we can do to participate and bring the global economy forward is to encourage investment both kind of in country, but encourage investment in emerging global economies. I talked about this earlier a little bit, but I think it's very important for US companies to feel that they can invest globally. And it's not an or choice, it's an and. They can invest in the United States, but they can invest in other countries as well for mutual benefit. Yo quisiera agregar algo. Otra de las maneras es que alentamos la inversión en el país es de manera de economías emergentes. Lo mencioné previamente, pero es importante para las empresas estadounidenses de invertir en mercados emergentes para beneficio mutuo, como también para el beneficio de Estados Unidos. And then the third element that I think is important is for us to encourage global vaccination by doing our part, by ensuring, we are encouraging those policies that allow vaccines to distribute globally and incentivizing that to be adopted. Y una tercera medida es de que también estamos esperando y ayudamos a que la vacunación se lleve por completo de manera internacional, asegurándonos que todos los países puedan acceder a ella. Thank you for your question. Gracias por su pregunta. El magíster Rafael creo que quería hacer algo complementario. Sí, yo creo que la explicación de Ryan es muy buena desde la perspectiva de Estados Unidos, digamos desde la perspectiva de un país latinoamericano como Panamá. Yo veo dos aspectos fundamentales. Estados Unidos es el primer país en inversión extranjera directa en Panamá, así que gran parte de esos recursos que entran a la economía vienen por inversión americana. Y segundo, es que una parte muy importante de los capitales, es decir, de financiamiento que se requiere para el país y para iniciativas y empresas privadas, también viene del mercado financiero y de valores americano. Entonces, creo que son como dos aspectos puntuales en donde Estados Unidos sí es un actor importante en el desarrollo económico de Latinoamérica. Era eso. Muchas gracias, magíster Rafael. Voy a seguir con la siguiente pregunta. Dígame, señorita Catherine. Quisiera agregar dos cositas. En cuanto a Perú, en pandemia, pues, hubieron muchos ciudadanos peruanos que viajaron a Estados Unidos por el tema de las vacunas, así que también contribuyó al tema de la vacunación, inclusive en nuestro país. Y segundo punto importante, que Estados Unidos es un referente en el tema de innovación tecnológica, que en nuestro país, si bien es cierto, falta mucho presupuesto por invertir y por desarrollar, pero que gracias a esta pandemia pudimos entrar en ese circuito de la innovación tecnológica, e incluso ahora pues este foro también lo estamos haciendo virtual gracias a ello, ¿no? Entonces no tomemos todo lo malo, pues también lo bueno rescatable del COVID, ¿no? Eso nada más, Iván, gracias. Muchas gracias, magíster Catherine. Ahora doy pase a la siguiente pregunta que realizó, la cual es: ¿cuál es la influencia que ejerce a la innovación tecnológica hoy en día en su país? Pregunta directa para el magíster Rafael y para la magíster Catherine. ¿Podrías repetir? Sí. Perdí un momento la señal. ¿Cuál es la influencia que ejerce a la innovación tecnológica hoy en día en su país? Bueno, realmente hay muchas oportunidades de negocios
y empresariales producto de la innovación, sobre todo tecnológica. Sabrán que Panamá tiene un centro bancario importante regional y ese centro bancario, todos los bancos que los componen, tienen que hacer inversiones muy importantes en automatización y adopción de soluciones tecnológicas nuevas e innovadoras, el entorno fintech que muy bien maneja Dante. Entonces eso genera oportunidades de negocios, oportunidades de inversión y también de buscar nuevas formas de llegarle a distintos clientes que hoy por hoy tal vez no están todavía bancarizados como mencionaba antes. Entonces yo siento que esa es una oportunidad muy importante en donde la innovación puede ayudar a la transformación del tejido económico y a aumentar, digamos, la complejidad económica, es decir, el valor que agrega o que se puede agregar a cada negocio a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, para mí esa es una oportunidad clave porque requiere de conjugar muchos actores y muchos recursos. Muchas gracias, Magister Rafael. Magister Catherine. Muy bien. Perú es uno de los países de Latinoamérica con menor inversión en innovación tecnológica. Un primer planteamiento sería aumentar ese presupuesto y llegar a los lugares más recónditos del Perú, donde tenemos mucho potencial profesional que pueden generar muchas transacciones comerciales, conocimientos, estudios a nivel internacional. Otro punto importante rescatable de la pandemia y que también complementa a la pregunta es el trabajo remoto, que también por ahí un oyente comentaba. El trabajo remoto antes de pandemia se utilizó bastante, ¿no? Y hoy en día, ¿por qué no se puede mantener? Entonces, ¿podemos este trabajo remoto, esta innovación tecnológica, mantenerlo? Depende de algunos rubros empresariales. ¿Qué opinan entonces? En mi opinión, debería hacerse un mix. Ciertos rubros sí permiten y pueden mantener trabajo remoto, por ejemplo, el tema de diseño gráfico, por poner un ejemplo, ¿no? Puede manejarse remoto desde casa, pero una planta de producción, de fábrica de productos, ahí sí tiene que ser presencial. Entonces, tendríamos que manejar un mix. Optimizamos espacios, recursos, aprovechamos el tema tecnológico, y la idea también es darle al colaborador de repente un mejor dinamismo. Entonces, y es todo un reto, porque justamente también comentaba con otro colega, me mencionaba que el trabajo remoto hasta le ponen psicólogos para que vean cómo trabajan en casa, si está motivado, no está motivado, cómo medir eso, ¿no? Cómo medir el desempeño. Entonces, hay mucho trabajo por el tema de innovación tecnológica, por trabajar en Perú y en el mundo, ¿no? Gracias. Solo quisiera añadir 30 segundos, ¿no? Transformación digital. El COVID gatilló la transformación digital o la disparó más todavía de lo que estaba. Hace 5 años vengo diciendo que vivimos el siglo virtual. Todo lo que se pueda hacer vía web o por internet se hará más temprano que tarde. Todo, absolutamente todo. Bajo esos esquemas hay que prepararnos, hay que tener o dar esa visión siempre, porque la virtualización no se va a detener. Hoy hablamos de cadenas de blockchain, hablamos de Big Data, transformación digital, todo lo que se pueda hacer por la web se hará tarde o temprano. Muchas gracias, Magister Tulio. La pregunta que voy a realizar a continuación viene parte de un oyente de Facebook. Su nombre es Luis Valdés y pregunta: la pandemia trajo a diferentes países dificultades, dando como apoyo el trabajo remoto, por ende, la eficacia del trabajo en casa de manera remota. ¿Por qué se pretende dejar de lado para regresar a las preferencias de oficina y causar menos logros? Esta pregunta es abierta para cualquiera de ustedes. Es de Juan Valdés y viene de Facebook. Bueno, yo ahí creo que Catherine mencionó un punto muy importante, es como esos retos que tenemos y que nos trae la virtualidad con el trabajo remoto, pero algo que pienso que están haciendo muchas empresas y han logrado hacerlo de manera exitosa es ya buscar esquemas de trabajo híbridos. Yo creo que esta pandemia nos demostró que no tenemos que tener unas instalaciones gigantes con montones de personas trabajando desde la oficina,
sino que realmente podemos tener un ambiente de trabajo más amigable para todos nuestros colaboradores, donde por lo menos ustedes saben, los que han venido a Bogotá o las que han estado en Ciudad de México, los que hemos pasado por Lima, el tráfico de nuestras ciudades es una locura y fácilmente una persona que quiere desplazarse a su trabajo se puede demorar 1 hora o más yendo desde su casa a la oficina y otra hora o más regresando, y este es tiempo valioso que se le puede dedicar a la familia o que pueda aumentar la productividad. Entonces yo creo que lo que está pasando con las empresas es que nos hemos dado cuenta que ya podemos trabajar en oficinas de coworking, que ya salvo ciertas industrias, porque hay industrias donde definitivamente el trabajo virtual no aplica, ¿no? Como la industria manufacturera, como el sector agrícola, como otros tantos, el minero, pero sí en la parte de servicios donde lo podemos hacer. Yo creo que la tendencia ahorita es apoyarnos más en tecnologías, como decía Tulio, en todos estos temas que tenemos de transformación digital y empezar a manejar un sistema híbrido. Y además ahorita que tenemos tanta incertidumbre, porque yo lo decía más o menos en septiembre con mucha emoción, ya volvieron los eventos presenciales, volvieron los viajes, ya volvimos a hacer cócteles de cientos de personas, participar en foros de 800, y ahorita cuando ya vemos el tema de estas variantes y que en Europa ya nos están volviendo a cerrar los países y que ya Alemania está en cuarentena y otros tantos, pues creo que nos llega así como en cascada, ¿no? Primero pasa en Europa, pero después nos llega en unos meses a América Latina, entonces creo que nos vamos a tener que preparar otra vez para que posiblemente volvamos al confinamiento, a la cuarentena, y estos esquemas de trabajo virtual nos ayudan mucho. Aquí, permítame, por favor, aquí tiene que ver mucho también la cultura, ¿no? La cultura organizacional. ¿Qué tanto los directivos, los líderes de cada empresa están compenetrados y creen en la tecnología, ¿no? La pandemia ha sido un gran maestro, ha evidenciado, ha desnudado las falencias digitales que tiene. Una de las cosas que más se ha demostrado y se ha evidenciado de falta de digitalización de productos y servicios ha sido en el sector financiero. ¿Cómo era posible que los bonos de ayuda que daba el gobierno exigía a las personas que vayan físicamente a los bancos? Eso se debería haber descentralizado a través de los cajeros, a través de transferencias, pero nos hemos topado con la baja bancarización en nuestro país. Entonces es un cúmulo de varias variables que no lo hemos tenido presente, que más nos hemos enfocado en otras cosas, pero veamos el lado positivo. Ahora la tecnología se ha demostrado y hemos visto el poder que tiene para que podamos estar trabajando, no necesariamente físicamente, ¿no? Como se ha puntualizado en la pregunta, sino que también vamos a encontrar espacios para que tengamos ese mix, ¿no? De tener la posibilidad de trabajar tranquilos, de no comernos el tráfico de 2-3 horas y que también seamos eficientes, ¿no? Con tecnología. Eso quería aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Dante. Si algún otro ponente no desea opinar, le cedo el paso a Iván Enciso para que dé por culminado el evento. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias a todos los ponentes y a los espectadores, tanto por Facebook como también por Zoom, por acompañarnos en este gran foro anual internacional, donde hemos tenido la presencia de magísteres muy importantes como lo es el Magíster Dante, la Magíster Diana, el Magíster Tulio, el Magíster Ryan, la Magíster Catherine y si es que se me pasa otro Magíster, ahí también. Son de varios países, Panamá, Estados Unidos, Colombia y varios ponentes de Perú. Muchas gracias a todos en general. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero creo que la información que se ha dado ha sido muy útil, muy importante. Muchas gracias. Al final de esta transmisión vamos a realizar lo que es una encuesta en el chat para ver lo que es el tema de qué tan favorable fue para ustedes, una opinión para poder ir mejorando, como también de eso material que han dejado los ponentes, en el cual ponen información sobre un poco más de Panamá, una visión de lo que es el tema económico para Estados Unidos. Entonces, ahí lo estamos dejando en los comentarios.
Gracias a todos, gracias a los magísters, y ya doy por concluido lo que es este foro anual. Muchas gracias. Iván, y quisiera simplemente adicionar un agradecimiento especial a cada uno de los expositores nuevamente, de verdad, gracias Dante, Diana Olaya, Julio Espinosa, Rafael Rivera, Ryan Fawcett, que en diferentes circunstancias nos conocimos, nos reunimos, hemos estudiado, y la verdad este foro ha sido tan interesante que nos hemos extendido unos minutos más, pero ha sido con mucho gusto, porque hemos compartido experiencias y conocimientos e información económica de actualidad con muchos empresarios, muchos ciudadanos del mundo. Muchas gracias nuevamente, y estaremos mencionando próximamente los próximos foros que vamos a organizar en la empresa. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias a todos. Chao. Buenas Nice to meet tardes. everyone. Un Gracias. gusto compartir con ustedes. Gracias. Chao, chao.